Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Sabemos que A más B, el vector A más B, puede obtenerse a través del método del paralelogramo o el método del triángulo. La vez pasada lo planteábamos. Método del paralelogramo o método del triángulo. Es decir, si yo tengo aquí mi vector A y acá está mi vector B y lo sumo, si yo sumo A más B, pues simplemente construimos el paralelogramo cuyos lados adyacentes sean precisamente los vectores A y B. Y entonces simplemente trazo una paralela a partir del extremo de B, una paralela al vector A, y luego otra paralela al vector B a partir del extremo de A. Y lo que obtengo es precisamente el vector suma que es el vector que va del origen de los vectores A y B al punto donde se cortaron las paralelas. Y este es el vector A más B. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Bueno, ahora a ver qué pasa si yo quiero que me dibujes el vector B menos A o A menos B, dados estos dos vectores. Voy a quitar esto. Dados los vectores A y B, ¿a dónde queda dibujado el vector B menos A? O A menos B, si tú quieres. El vector B menos A o A menos B. Dados estos dos vectores, ¿dónde dibujo o cómo quedaría dibujado el vector B menos A? ¿Me pueden decir? Tendría que multiplicar, perdón. Tendría que multiplicar por -1 el vector, ya sea A o B, para que sea, por ejemplo, B más menos A, o sea, más el recíproco de A. O sea, el vector B menos A, por lo que está diciendo el compañero, el vector B menos A es el vector B sumado al inverso aditivo de A, ¿no es cierto? B menos A es lo mismo que B más menos A. Sabemos que B menos A es B más menos A. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, al vector B le voy a sumar el menos A. Pero el menos A entonces es el vector que se encuentra en sentido contrario al vector A. O sea, tengo que considerar este vector. Este es el vector menos A. Y en consecuencia, voy a sumar este vector B con este. Si aplico justamente el método del paralelogramo, tendría que trazar una paralela al vector B a partir del extremo de menos A y una paralela al vector A partir del extremo de B. Y por lo tanto, el vector B menos A, que es el vector B más menos A, tendría que ser este vector. Este es el vector B menos A. ¿Cierto? Sí.
Pero a mí me dieron nada más estos dos vectores. Y yo lo que quiero es dibujar sobre estos dos vectores el vector b menos a. Entonces, dicho vector es simplemente este trasladado a esta parte donde están los dos vectores. O sea, el vector b menos a es este justamente. Y de esa manera ya me puedo olvidar de todo esto. Ahí está dibujado el vector b menos a. ¿Está claro? O sea, en otras palabras, ¿qué podemos concluir acerca de esta diferencia entre vectores? Dados los vectores a y b, el vector b menos a, el vector b menos a, es el vector que inicia en el extremo de a y termina en el extremo de b. B menos a, mira. Minuendo menos sustraendo. El b menos a indica, el sustraendo me dice que ahí empieza el vector y termina en el minuendo. B menos a. Entonces, si yo tengo el vector a y el vector b, aquí de este lado, ¿quién es a menos b? ¿Quién es el vector a menos b? A más menos B. ¿Perdón? A más el inverso aditivo de B. Sí, pero dibujado aquí ya, ¿quién es? Es la distancia dirigida de B a A. Es el vector que va del extremo de b al extremo de a. Este es el a menos b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, pues esto va a ser importantísimo para resolver problemas. Y mira qué sencillito. Es cosa de niños. A ver, ¿qué pasaría si ahora tengo este problema? Tengo que determinar la ecuación de un plano, que pasa por este punto, ajá, y por este otro punto. Doy la posición de este punto con este vector. Este punto es, bueno, ya sabemos que este es el vector, pero a este vector le puedo asociar este segmento. Entonces, lo voy a llamar R0. Y este otro punto lo voy a determinar con este otro vector. Le voy a llamar R. ¿Quién es este? El vector que va de R0 a R. ¿Quién es este vector? ¿Sería R menos R0? Claro. Este vector es R menos R0. ¿Está claro dónde vamos a ocupar esto? En problemas como estos y muchos otros. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí.
el vector que va de R0 a R, del extremo de R0 al extremo de R, es el vector R menos R0. Si yo dibujara el vector que va de R a R0, pues sería el vector R0 menos R. ¿Sí estamos de acuerdo? Diferencia entre vectores. Diferencia entre vectores. Entonces, más adelante, cuando comencemos a estudiar la ecuación de un plano en el espacio, esta situación nos va a aparecer. Y vamos a requerir escribir el vector R menos R0, porque va a ser el vector que se va a multiplicar, cuando ya empezamos a ver el producto entre vectores, con este vector que es perpendicular al plano. Y el vector rojo con el vector azul, al multiplicarse escalarmente, nos producen geométricamente la ecuación de un plano en el espacio. Así como cuando aprendiste a encontrar la ecuación de una recta en el plano cartesiano, pues podemos construir con nuestro análisis vectorial no solamente la ecuación de un plano, sino también la ecuación de una recta en el espacio o la ecuación de una recta en el plano. Verán ustedes que eso que aprendiste en geometría analítica es un caso particular de esto que es más general. Entonces, hasta aquí, ¿está todo bien? Estamos hablando de la diferencia entre vectores. Dados dos vectores cualesquiera, yo puedo determinar entonces quién es el vector diferencia. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos entonces a plantear, pues, algunos ejercicios, a ver. Algunos ejercicios sobre la suma de vectores, donde se aplican estos elementos del espacio vectorial R2 y R3 para resolver problemas. Profe, ¿Sí? ¿qué significaba esa flechita que puso ahí en el extremo? ¿Perdón? ¿Qué significaba esa flecha que puso ahí en el extremo? La que tiene como una letra al lado. Aquí Ajá, esa. es un vector normal, perpendicular al plano. Ah, ok, ok. Perpendicular al plano. Eso lo vamos a estudiar con todo detalle un poquito más adelante. Bueno, pues entonces voy a pintar aquí. Voy a pintar aquí. Veamos el siguiente problema. Veamos cómo aplicamos la suma de vectores, la suma de vectores para resolver algunos problemas básicos. Algunos problemas básicos de física, por ejemplo. Veamos cómo aplicamos la suma de vectores para resolver algunos problemas básicos de física. Vamos al siguiente ejemplo. A ver. Un automóvil recorre 3 kilómetros hacia el norte. 3 kilómetros hacia el norte y luego 5 kilómetros hacia el noreste. 5 kilómetros hacia el noreste. Noreste. Hallar el desplazamiento resultante.
hallar el desplazamiento resultante. Hallar el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante. Más no la distancia recorrida totalmente, sino el desplazamiento resultante, el desplazamiento neto del automóvil. A ver, vamos a ver. Un automóvil recorre 3 kilómetros hacia el norte y luego 5 kilómetros hacia el noreste. ¿Qué significa eso? Solución. Para poder localizar a través de ciertas cantidades vectoriales estos desplazamientos, pues yo necesito colocar mi sistema de coordenadas x, y en el plano cartesiano y decir, bueno, la partícula que puedo ver que es el automóvil recorre 3 kilómetros hacia el norte. Aquí está el norte. Ajá. Por supuesto, pues esto es el sur, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Bueno, perdón, aquí es el oeste. Norte, sur, este, en el eje de las X, este, oeste. Y entonces, así como está planteado, pues dice que recorre 3 kilómetros hacia el norte. Lo voy a representar, ese desplazamiento, con este vector que vamos a llamarle vector A. Y si voy a decir que es un vector, a la letra A le voy a poner su flechita arriba. Y es un vector que llegó hasta el punto de coordenadas 0,3. Después, dice, luego 5 kilómetros hacia el noreste. 5 kilómetros hacia el noreste. Entonces, a partir de aquí, el automóvil recorrió 5 kilómetros en esta dirección. Cuando nos dicen que es noreste, entonces significa que se está moviendo en una dirección a 45 grados respecto al eje este. O sea, que el vector, aquí déjame quitarlo para que se vea, el vector de 5 kilómetros hacia el noreste se vería así. A partir de esta línea, trazo el vector hacia el noreste, que sería este vector, y que está formando 45 grados aquí, porque dice que es noreste. Y por lo tanto a este vector le voy a llamar vector B. El vector resultante es el vector suma el vector A más el vector B. Dice hallar el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante entonces será, este es el vector resultante A más B. Observa que en realidad para resolver este problema no me interesa, por ejemplo, si al ir de este extremo a este extremo del vector B y del vector a lo mejor aquí el automovilista fue caminando por montañas y fue haciendo curvas. No me interesa, simplemente el desplazamiento resultante fue el vector que va de aquí para acá y fueron 5 kilómetros de longitud. Este vector de aquí, tiene una magnitud de 5 kilómetros. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, sí, sí.
Y el vector A está terminando en este punto de coordenadas. Este punto es el punto de coordenadas 0,3. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar dicho vector resultante? El vector resultante R, pues es la suma de A más B. Eso es lo que me estaba preguntando. Necesitamos el vector A más B. A, pues, ¿qué es lo que hacemos? De nuestros estudios que acabamos de hacer, sabemos que este punto de coordenada 0,3 son las componentes de este vector A. El punto 0,3, que me está representando la distancia, ¿verdad?, de los 3 kilómetros que se desplazó el automovilista, pues corresponden al vector de componentes A, que puedo escribir como 0,3. Ahí están las componentes del vector A. Y las componentes del vector B, ¿quiénes serán? Las componentes del vector B, ¿quiénes serán? Yo lo que conozco del vector B es su magnitud. La magnitud del vector B es 5. ¿Cuáles serán las componentes? Es decir, este puntito que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? ¿Se entiende eso? Sería 5,45, ¿no? En coordenadas polares. A ver, joven, yo nunca he hablado de coordenadas polares. Ah, bueno. ¿Qué coordenadas tendrá este punto? En coordenadas cartesianas, joven. ¿Alguien podría decir? Este vector, lo voy a dibujar ahora así, mira. Aquí lo voy a poner. Tiene Aquí lo voy a poner. coordenadas x, y más 3. X, y más 3. Sí, ¿no? Ajá. Bueno, no. Ah, cabrón. Sería x más 3, porque las coordenadas, bueno, por el ángulo de 45 estaría igual de despegado del eje x que del y pues el 3 es de la altura que ya tenía el primer vector. A ver, vamos a ver. Aquí está el vector A. Y este vector B lo puedo colocar aquí de esta manera. Este vector B, bájalo y ponlo aquí, en el origen. ¿Qué Profe, ángulo hay aquí? a 45. Este es el vector B. Entonces, para localizar las coordenadas de este punto, ¿qué puedo hacer si yo lo que conozco es la magnitud de este vector que vale 5? Aquí puedo poner esto así. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Eso que me enseñaron en tercer año de secundaria. Para poder determinar las coordenadas de este punto, simplemente aplico mis conocimientos de tercer año de secundaria. Si yo conozco este ángulo y conozco la hipotenusa, ¿quién es la distancia de aquí hasta acá? Que es justamente la coordenada X. ¿Y quién es la distancia de aquí para acá? Que es la Y. X sería 3 y Y sería 4. ¿Cómo? X sería 3. X, esta X vale 3. Ah, perdón, el de abajo. ¿Este? Ajá, 3. ¿Este vale 3? Profe, ¿podría ser B seno de 45, su componente en X? Claro, ¿verdad?
y su componente en y es b coseno de 45. Por supuesto. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo aquí. Aquí hay 45 grados. Y este vale 5. Profe, casi no se ve ahí, está muy a la orilla y sale un poquito de la cámara. Lo voy a poner aquí. Gracias. Aquí vale 5 y este vale 45. Entonces, para encontrar las coordenadas de este punto, yo necesito esta distancia y esta distancia. ¿Sí, sí te acuerdas de tu tercer año de CQ? Justo como nos acaba de decir su compañero, el coseno de 45 grados es igual a cateto opuesto, cateto adyacente, entre hipotenusa. Y el seno de 45 grados es el cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cierto o no? Sí. Entonces la X, ¿cuánto vale? La despejo. ¿Cuánto vale X? 5 coseno de 45. 5 coseno de 45. Ah, pero pues, ya sabemos también, ¿verdad? Desde nuestros cursos de vocacional, que coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces quiere decir que esta componente en X, o la coordenada X, de este punto es... Aquí sí se alcanza a ver, perdón. No, profe, sigue estando muy a la orilla. Lo voy a poner aquí abajo. Aquí está mi vector A, mi vector B, simplemente lo desplacé y lo puse aquí en el origen. Este es mi vector B. Aquí hay 45 grados. Y por lo tanto, para encontrar esta X, ¿qué es esta? Lo único que hago es decir que X es igual a 5 coseno de 45 grados. Entonces esta X vale 5 coseno de 45 grados. ¿Cómo? ¿Voy bien? Sí. Sí. Como si estuviera en la secu. Y esta distancia Y, pues es precisamente 5 seno de 45. Entonces, justamente son las coordenadas de este punto que, como ya demostramos, todos los puntos del plano cartesiano R2 son vectores. Y resulta entonces que a este punto le corresponde 5 seno de 45 grados. Entonces, si el vector B termina en este punto, ¿cuáles son las componentes de B? ¿Cuáles van a ser las componentes de este vector B? 5. Sería 5 coseno de 45 grados, 5 seno de 45. Exactamente, lo pinto aquí. El vector B tiene de componentes 5 coseno de 45 grados, 5 seno de 45 grados. Y el resultante quedaría como 5 coseno de 45 grados y 5 seno de 45 grados más 3. No. No. ¿Me deja acabar? Sí, perdón. Entonces el vector B lo puedo escribir
como 5 por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, coma 5 raíz de 2 sobre 2. Y ya tengo las componentes de B. Junto con las componentes de A, pues simplemente la resultante va a ser la suma de A con B, que quedará establecida como la siguiente suma. El vector resultante va a ser igual al vector A más B, y sería igual ¿a quién? Al vector A de componentes 0,3 más el vector B de componentes 5 raíz de 2 sobre 2, 5 raíz de 2 sobre 2. ¿Y cómo se suman vectores? ¿Cómo se suman los vectores? Las componentes en X más las componentes en Y. Componente a componente. 0 más 5, lo voy a poner para que. 0 más 5 raíz de 2 sobre 2, 3 más 5 raíz de 2 sobre 2. Y cierre. Aquí si quieres es así. Entonces, el vector resultante quedó dado como 0 más 5 raíz de 2 sobre 2, pues me queda 5 raíz de 2 sobre 2. Coma. 3 más 5 raíz de 2 sobre 2. 3 más 5 raíz de 2 sobre 2. Aquí está el vector resultante. O sea, este vector es el vector que tiene estas componentes. Y automáticamente aquí tengo ya la posibilidad de encontrar la magnitud y la dirección de este vector. Es decir, qué longitud tiene este vector y qué ángulo está formando. Porque como señalábamos, cuando hablamos de cantidades vectoriales, lo que tengo que especificar siempre es su magnitud y su dirección. El vector resultante tiene estas componentes. Este es el vector resultante azul. Este es este vector R. Ahí están sus componentes. Si quieres, ya con la calculadora le pones 5 por raíz de 2 entre 2. Aquí también, y le sumas el 3, y te van a quedar ahí cantidades decimales expresadas en términos decimales. Eso, si quieres, lo puedes hacer. No importa. Aquí estamos considerando todo el numerito completo. Así puede quedar. Ahí está el vector resultante. De aquí yo puedo calcular su magnitud para poder decir cuál es la magnitud y cuál es la dirección. O sea, en otras palabras, decir que la magnitud del vector resultante del automóvil, o sea, la resultante fue de tantos metros, el vector resultante, en la dirección de tal dirección. ¿Cómo puedo determinar la magnitud de este vector? Con la raíz de la suma de esos al cuadrado. Exactamente. Entonces, de esta manera, la magnitud del vector resultante va a estar dada como
magnitud de R igual a la raíz cuadrada de ese numerito que es 5 raíz de 2 entre 2 al cuadrado más 3 más 5 raíz de 2 entre 2 al cuadrado raíz cuadrada. Y claro, esto ya me va a dar un numerito que me va a representar para este problema físico los metros que se desplazó de manera resultante. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Pues aquí hay que hacer ya las operaciones. Si quieren, si me las pueden dar. ¿Me pueden decir cuánto da esto en su calculadora? Puedo pintar aquí. Te va a dar 7.43 kilómetros. Magnitud. Su dirección estará dada como el vector, este vector, miren, ¿cómo puedo, si yo ya conozco las coordenadas de este punto, que son estas, ¿cómo puedo calcular ahora esta dirección teta? Es como si yo tuviera ya este triángulo aquí, ¿no? Aquí está el ángulo teta, y ya conozco aquí estas coordenadas, que son 5 raíz de 2 sobre 2, 3 más 5 raíz de 2 sobre 2. Y quiero este ángulo. O sea, conozco esta distancia y esta distancia. Este es 5 raíz de 2 sobre 2, y este es 3 más 5 raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo se calcula el ángulo teta? Con la tangente. Con la tangente. Entonces, Gracias. me quedaría tangente de teta igual a ¿quién? 3 más 5 raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Entre. Así, ¿verdad? Sí. Entonces, teta, ¿cuánto vale? Tangente a la menos 1 de eso. Tangente inversa de menos 1 de esa cantidad. Teta es igual a... perdón. Teta va a ser igual a la tangente inversa de esa cantidad, que después de hacer la división, nos quedaría 6.535 dividido entre 3.535. Y resulta que esto nos da 61.58 grados. 61.58 grados. O sea, lo puedo expresar en grados y minutos y me da 61 grados 35 minutos. Y ya calculamos entonces magnitud y dirección del vector resultante. O sea, como podrán darse cuenta, pues es un problemita muy básico, estilo preparatorio, pero pone de manifiesto cómo estamos entonces construyendo los vectores para poder sumarlos, tal como nos lo indica el espacio vectorial en el que estamos trabajando, que en este caso sería el espacio R2, en donde nos dice que en ese espacio los vectores se suman componente a componente. Ah, ok.
Para el vector A, yo ya tenía las componentes, pero para el vector B, no. Pero yo lo que conocía del vector B es el ángulo que formaba con el eje de las X, que es de 45 grados, porque el problema dice que es en la dirección noreste, y por lo tanto lo que tengo es la magnitud del vector y el ángulo. Y por lo tanto con eso, aplicando trigonometría básica, puedo calcular las coordenadas del punto donde termina el vector B, simplemente trasladando el vector hacia el origen. Evidentemente, a lo mejor muchos jóvenes podrían haber dicho, pero pues también en este problema, si yo lo que quiero calcular es la longitud de este vector R, el vector azul, conociendo este ángulo que está aquí, pues también, ¿verdad? Bien pudieron haber aplicado sus conocimientos de trigonometría, donde ustedes pudieron haber dicho, pues yo tengo esto, tengo este triángulo, lo que yo necesito es la longitud de este lado, de este triángulo. Si aquí hay 45 grados, y de aquí para acá 90, entonces este ángulo vale 135 grados. Este lo conozco, vale 3, y este lo conozco, vale 5. Y entonces aplico ley de cosenos, ¿verdad? La ley de cosenos que dice que el coseno de 135 grados va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman, disminuido en el cuadrado del lado opuesto. Entonces sería 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos r cuadrada. Y de aquí despejo r cuadrada. R cuadrada va a ser igual a coseno de 135 menos 25 menos 9. Al pasar r cuadrada va a ser igual a coseno de 135, ¿verdad? Más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Le saco raíz cuadrada a esto y me va a dar justamente esto que está aquí. Esta es, obviamente, por supuesto, y claro, cualquier estudiante a lo mejor me hubiera dicho, pero eso también lo puedo resolver así. Por supuesto que sí. Es así, de hecho, como tal vez te lo enseñaron en la preparatoria. Claro, y es correcto. Estás aplicando ley de cosenos. Y para poder calcular la dirección, que es este ángulo, pues lo que necesito ahora es aplicar la ley de senos, ¿verdad? Si yo conozco este ángulo, pues yo podría decir, de acuerdo con la ley de senos, que seno de este ángulo alfa, seno de alfa, dividido entre 3, es igual a, ¿qué cosa? Seno de 135 dividido entre R. Y de aquí, esta R que ya calculé, la pongo aquí, y calculo este ángulo alfa que está aquí. Pero este ángulo alfa, ¿verdad? Si te das cuenta, al sumarle, como aquí hay 45 grados, entonces este ángulo alfa es este que está aquí. Y por lo tanto, por esos conocimientos que me dieron de dos rectas paralelas cruzadas o cortadas por una recta secante, este ángulo y este ángulo son iguales por ser alternos internos, y ya también de aquí puedes encontrar este ángulo θ. Pero sin embargo, con el análisis vectorial que yo estoy tratando de mostrarte, pues puede ser mucho más rápido y sencillo. No sé si se entiende. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, todo correcto. Ok. Bien, pues entonces, pues aquí está un problemita de aplicación en donde estoy tratando simplemente de mostrar cómo se aplica la teoría que voy construyendo acerca de este espacio vectorial R2 y R3.
tratando de mostrar cómo las propiedades se aplican. Esas propiedades que aprendimos del espacio vectorial, ¿no? Esas 10 propiedades que aprendimos, de esas 10 propiedades, ¿cuáles estoy aplicando aquí? Pues nada más la suma. Ni siquiera he estado ocupando más. Las 5 propiedades de la suma solamente. ¿Y cómo las estamos aplicando? Pues aplicando simplemente la forma en la que me dicen que se suman vectores, componente a componente. Eso es lo que hicimos aquí para resolver un problemita como esto que es de naturaleza física. Un problema de física. A ver, resolvamos otro ejemplo. A ver, pensemos en un problema de los que voy a dejar de tarea. Lo voy a resolver de una vez. A ver, siguiente problema. Dice, un sólido de 100 newtons, otro problema, un sólido de 100 newtons de peso, un sólido de 100 newtons de peso, pende del centro de una cuerda. Pende del centro de una cuerda. ¿Sí? Es uno de los problemas de aquí, de este libro, de donde voy a dejar la tarea, que es del Champs. Como se observa en la figura, dice. Como se observa en la figura. Hallar la tensión T en la cuerda. Dice, hallar la tensión T en la cuerda. Este libro da las respuestas de cada ejercicio. Dice que las respuestas son 100 newtons. Dice que la respuesta es de 100 newtons. La figura es esta. Dice que aquí hay 60 grados. Aquí también. Y hay que calcular la tensión de la cuerda. Este podría ser precisamente el problemita ese que en alguna ocasión comentaba, ¿no? Tal vez este es el motor de un automóvil que es levantado por unas cadenas que están colocadas sobre una viga. Aquí se puede poner una polea, aquí otra polea,
y se jalan. Calcular la tensión. Porque qué tal si es tan pesado el motor que tal vez esta cuerda se revienta. Si aquí, por ejemplo, este es el motor que se está levantando con estas cadenas y algún trabajador se mete por ahí abajo a tratar de hacer algún ajuste del motor o cosas así, pues qué tal si se revientan las cadenas y ¡pum! Le aplasta la cabeza. Es un problemita, mira, en el que tienes que aplicar esto que aprendes aquí en tu curso de análisis vectorial. Y obviamente, pues también es un problemita de física, como te darás cuenta. Entonces dice, un sólido de 100 newtons, que es de peso, pende del centro de una cuerda, como se observa en la figura. Hallar la tensión T en la cuerda. Esta T, ¿cuánto vale? Hay que expresarla en newtons. ¿Qué haríamos? Es un problema muy, muy parecido al que acabamos de resolver. Pues primero dibujaríamos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para Ah, poner nuestras fuerzas ahí. esa es, por supuesto, un conocimiento que tenemos de nuestro curso de física, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre, así le llaman los ingenieros. Los físicos le llamamos diagrama de fuerzas. Es lo mismo. Entonces, pues podríamos hacerlo. ¿Cómo me quedaría? Dibujado. ¿Qué tengo? El peso del sólido lo representaría con este vector, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vector P. ¿Dónde termina este vector? ¿Qué es lo que conozco? Estos 100 newtons, ¿qué me están indicando? Su magnitud. Su magnitud. Entonces, este punto termina en 0 para x, 100. Negativo, ¿no? ¿Cierto o no? El peso, representado como vector, me da o tendrá esta forma. Entonces, el vector P es el vector de componentes 0, menos 100. ¿Sí está bien? Sí. Luego, tengo ahora este vector y este vector que está aquí, que dice que está formando 60 grados aquí. Este es T. ¿Cierto o no? Sí. Luego, ¿qué necesito? O sea, yo necesito calcular esta tensión. Aquí está mi diagrama de cuerpo libre, como dice el compañero. Diagrama de cuerpo libre. Estamos ahorita entonces en la aplicación de la suma de vectores a problemas de física. Ahorita plantearemos aplicaciones geométricas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sigue? Una sumatoria en X y Y, de fuerzas en X y Y. Sumatoria de fuerzas en X y Y. A ver, dígame cómo. O hágalo, por favor. Tiene que dar esta solución. ¿Sí le da? No, todavía no lo he hecho.
A ver los demás. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿Morales? Sí. Morales Martín. A ver. ¿Quién más, jóvenes? Yo, profe, bueno, yo ya llegué a la solución de 100. 100 newtons, dice. Sí, sí. ¿Sí da? Sí, sí da, profe. Ah, Igual ya llegué también a la solución. ah. Entonces, ¿todos ya la hicieron? ¿Ya no es necesario explicarlo? Sí, ¿lo podría explicar, profe, por favor? ¿Vale? ¿Lo podría explicar, por favor? A ver, el joven López García M. ¿Podría explicarle a su compañero Porto García, así con palabras? Bueno, primero partimos del diagrama de cuerpo libre y que Ah. tenemos, bueno, que el sistema está en equilibrio. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, tanto en el eje X como en el eje de Y. Si analizamos primero el eje de X, nos damos cuenta que las fuerzas se van a cancelar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra componente de T, tanto en el eje positivo de X como en el eje negativo de las X. Entonces, al momento de sumarlas, estas se van a cancelar. Entonces, no nos sirve de mucho analizar nuestra sumatoria de fuerzas en X. Por eso nos saltamos a la sumatoria de fuerzas en Y. En este lado tenemos que poner la magnitud de T por el coseno de 60, más nuevamente la magnitud de T por el coseno de 60, menos los 100 newtons, que en este caso es negativo porque va hacia la parte negativa del eje Y. No sé si hasta ahí vamos bien. Ok. Bueno, yo lo estoy entendiendo, pero no sé si el compañero Porto García. Sí. Ok. Ahora, como el sistema debe estar en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, al momento de sumar T coseno de 60 más T coseno de 60 menos 100 newtons, nos tiene que dar igual a 0. Y eso ya se vuelve una ecuación. Y pues, hasta el momento de resolver, ya nos queda que T es igual a 100. Bueno, pues parece que sí sabe el joven, más o menos. ¿Alguien más? ¿Estuvo bien? Ahí a ver quién más le pregunto. Hernández Pac, el joven Hernández Pac. ¿Pac qué es, perdón? Pacheco, profe. Pacheco. ¿Usted cómo lo hizo? Pues sí, igual separé las sumatorias, tanto en X como en Y, para poder encontrar por el equilibrio, pues, que la sumatoria de las fuerzas debe ser 0. Y partí de ahí para poder, primero obtener las fuerzas de cada uno de los vectores, tanto en X como en Y suponer que al sumarlas nos tiene que dar 0. Y pues para obtener, por ejemplo, las fuerzas en X fue con el coseno y con Y pues fue con el seno. Entonces, pues sí, básicamente como mi compañero Miguel lo explicó. Bueno, pues sí, esa es la forma de resolverlo justamente como nos han enseñado en nuestro curso de física. Pero ¿qué tal si lo hacemos utilizando nuestro curso de análisis vectorial? Lo que dijo el compañero, los compañeros, es correcto, efectivamente. Así lo hace cualquier chico de la preparatoria. Pero ¿qué tal si lo hacemos ocupando el análisis vectorial que estamos haciendo? Para aquellos jóvenes que les está costando trabajo o que no lo están entendiendo. Lo voy a resolver aplicando el análisis vectorial. ¿Sí se entiende? ¿Jóvenes? Sí. A ver, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder calcular el valor de estas tensiones o de esta tensión que está debida a la cuerda que está jalando este peso de 100 newtons, pues claro, lo que podemos hacer es sumar estos dos vectores utilizando el método del paralelogramo. ¿Qué tendría? Trazo una paralela a este vector
y una paralela a este vector. Y este es un vector resultante. Este vector resultante es igual a t más t. Este es un vector tensión y le pongo vector. Entonces, el vector resultante es t más t. Pero efectivamente, como dice su compañero, y es decir, ya es una parte, por supuesto, del análisis físico, el vector resultante tendrá que ser igual al vector equilibrante, como ahí también nos enseñaron, que es justamente el peso. O sea, en virtud de que el sistema está en equilibrio, como dijeron, porque está suspendido el peso de este objeto, ¿verdad? No se está moviendo. Entonces, está en equilibrio y en consecuencia podemos decir que R es igual a 100. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar esta R? Pues encontrar las componentes de T. ¿Y cuáles son las componentes de T? ¿A dónde terminó este vector T? En este punto de coordenadas X, Y. Ahí terminó. Entonces, el vector T tiene justamente por componentes las coordenadas de este punto. ¿Eso se entiende? Ok. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar esas coordenadas de ese puntito? Pues observo que si aquí hay 60 grados, entonces aquí hay 30. Y por lo tanto, simplemente tengo un triángulo rectángulo. Miren, aquí hay 90 grados, en donde lo que yo desconozco es la magnitud de este vector, pero conozco este ángulo. Entonces, el vector T, este vector T, tiene de componentes, ¿quiénes? Magnitud de T, magnitud de T por coseno de 30. ¿Sí están de acuerdo? Que esta X, que es esta distancia de aquí para acá, es magnitud de T por el coseno de 30. ¿Sí o no? Sí. Y esta Y, Magnitud de seno de 30. joven Porto García, esta Y, ¿cómo se calcularía? Magnitud de t, seno de 30. Exactamente, por trigonometría. Entonces me quedaría, coma, magnitud de T, seno de 30. Ahí está este vector T, que si quieres nada más para apoyarnos, en principio ponle T1 y T2. ¿Quién sería el T2? Ahora para T2 lo que necesito son las coordenadas de este punto. Pero también, como me está diciendo el problema, que aquí hay 60 grados, entonces aquí hay 30. Y por lo tanto, para llegar a este punto, tengo que medir esta distancia X y esta distancia Y. Entonces, ese vector T2, ¿qué componentes tendrá? Las mismas que T1. Pero negativa en X, ¿no? Sí, en X Entonces negativo. tendrá que dar menos magnitud de T por el coseno de 30, coma, magnitud de T, seno de 30. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya tengo las componentes de estos dos vectores T1 y T2. ¿Estamos bien? Por el momento sí. Perfecto.
Entonces, si yo sumo estos dos vectores, me va a dar esta resultante. Entonces, ¿qué diría? Por lo tanto, R, la resultante, va a ser igual al vector magnitud de T, que puedo poner así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Nada más, la T solita, como ya habíamos comentado. O si quiero, lo puedo poner así. Pero como ya entiendo que estoy hablando nada más de la magnitud, entonces le puedo poner así por flojera. T, seno de 30. El seno de 30 grados, ¿sí te acuerdas cómo se obtiene de nuestro triángulo equilátero? Seno de 30 grados sin usar calculadora. Agarramos un triángulo equilátero, ¿verdad? De longitudes 1, 1, 1. Y entonces aquí es un medio y aquí es un medio. Como es un triángulo equilátero, entonces aquí hay 60 grados, aquí hay 60 grados, y aquí hay 30, y aquí hay 30. Entonces, si yo quiero calcular el coseno de 30 grados, ¿cómo le harían? Tengo este triángulo rectángulo, mira. Aquí es 1 en la hipotenusa, un medio en el cateto adyacente. Entonces, este cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2. Este cateto aquí está. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto valdría el coseno de 30? En este triángulo rectángulo. Coseno de 30 es cateto adyacente, ¿verdad? Sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el coseno de 30 sería raíz de 3 entre 2 entre la hipotenusa, que es 1. Por lo tanto, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, R es igual a T por raíz de 3 sobre 2. ¿Estoy bien? ¿Aquí? T por raíz de 3 sobre 2. Coma. Y ahora T por el seno de 30. Le pongo T por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, el seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el cateto opuesto a los 30 grados. Con seno de 30 grados es un medio entre 1, o sea, un medio. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok. Por lo tanto, ¿aquí qué me queda? T por un medio. Ahí está el vector R, que corresponde a T1 más T2. Entonces, el vector T2, ¿quién sería? Menos T coseno de 30, entonces me queda menos T por raíz de 3 entre 2, coma, T seno de 30, que también es T por un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Perfecto. Y esto tiene que ser igual a ¿qué vector? Al vector 0, 100. Si ya estamos considerando que están en equilibrio. Entonces, ¿qué me quedan? ¿Cómo se suman vectores? Este es un vector que tiene esta componente con esta componente y este también. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Profesor, una duda. ¿Eh? Una duda rápida. No sé si me estoy confundiendo, pero ¿no sería menos 100? Sí, por Ah, supuesto. Por supuesto. ah, Pero ok. estamos en el entendido de que están en equilibrio. Ah, ok. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces sumemos. ¿Cómo se suman? Componente con componente. Componente a componente. ¿Qué me va a quedar? T por raíz de 3 sobre 2 menos T por raíz de 3 sobre 2, coma.
t por un medio más t por un medio, ¿no? Componente a componente. Y esto tiene que ser igual a 0,100. T raíz de 3 sobre 2 menos t raíz de 3 sobre 2 se reducen al neutro aditivo, que es el 0. Entonces me queda 0, t por un medio de t, más un medio de t, ¿qué me queda? Sería solo t, ¿no? Sería t. Y entonces me quedó 0, t igual a 0,100 por mantener el equilibrio. Y entonces aquí nada más agregaría que dos vectores son iguales cuando componente a componente lo son. Dos vectores son iguales diríamos, en virtud de que dos vectores U y B son iguales si y solo si componente a componente lo son. Sí y solo si componente a componente lo son. Es decir, si el vector U es un vector de componentes U1, U2, U3 y el vector B es el vector de componentes B1, B2, B3, entonces U es igual al vector B si y solo si U1 es exactamente igual a B1. U2 es exactamente igual a B2 y U3 es exactamente igual a B3. Esta es la condición que siempre se impone cuando decimos que dos vectores son iguales desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista geométrico podemos decir que dos vectores son iguales si tienen la misma dirección y la misma magnitud. Como en este caso estamos llegando a un resultado algebraico, este vector dice que es igual a este vector. Por lo tanto, componente a componente lo son. Claro, 0 igual a 0 y por lo tanto t igual a 100. Que es exactamente lo mismo que el compañero López García M nos describió. Pero él descompuso cada uno de los vectores como sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y dice, pero la sumatoria de fuerzas en X se van a cancelar porque son justamente, ¿verdad?, las mismas componentes en X, como lo acabamos de ver aquí. Por esas razones que se están cancelando esas componentes en X. ¿Sí se entiende? Es el análisis vectorial que estamos aplicando a un problema de física que ya sabes resolver. Entonces, ¿qué diríamos aquí? En virtud de que dos vectores U y B son iguales si y solo si componente a componente lo son, es decir, se cumple esto, entonces, ya de aquí se desprende, ¿verdad?, que T es igual a 100. Y como las unidades que estamos utilizando
para representar estos vectores están dadas en newtons, entonces T es igual a 100 newtons. Magnitud. Magnitud. La T solita. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis vos, jóvenes? ¿Está bien? Joven Oporto. Joven Porto García Isidro. Ah, sí, Ismael, sí. Ah, Ismael. Ujú. Porto García Ismael. ¿Está claro? Joven Sí, profe. Porto. Sí, es que bueno, pues yo también lo sabía resolver por física, nada más que tenía la duda para resolverlo ya con análisis vectorial. Pues Entonces es lo ya, mismo. Es lo ajá, mismo en realidad. Si en el examen ustedes me lo hubieran hecho así como lo hizo el joven López García, pues por supuesto que está bien hecho. ¿Verdad? Pero aquí, como vamos a resolver otro tipo de problemas que no son como estos así de básicos, este es un problema muy básico. Vamos a resolver otro tipo de problemas pues, más chipocludos, en donde intentar resolverlo como nos enseñaron ahí en nuestro curso de física sería muy complicado y engorroso. Con el análisis vectorial es muy sencillo. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, pues me gustaría presentar lo siguiente. Dependencia e independencia lineal. Dependencia e independencia lineal. Y lo voy a poner. Dependencia e independencia lineal. Dependencia e independencia lineal, jóvenes. O sea, vectores linealmente dependientes o linealmente dependientes. En el estudio de los vectores, cualquiera que sea el espacio vectorial que estemos trabajando, recuerden ustedes que un espacio vectorial pues es un conjunto cuyos elementos son vectores. Bueno, pues en términos generales, los vectores pueden ser de dos sopas. O son linealmente dependientes o son linealmente independientes. Se dice que son o LI, linealmente independientes, o LD, linealmente dependientes. ¿Y qué significa eso? Bueno, definamos primero a qué le llamamos vectores linealmente dependientes. Ajá. Y entonces tenemos la siguiente definición. Definición. ¿Sí? Vamos a partir de la definición de dependencia lineal. Y a partir de ahí vamos a tratar de interpretarlo geométricamente y algebraicamente. Entonces, definición. Los vectores U1, U2, hasta UN, N vectores, los que quieras, son linealmente dependientes, son linealmente dependientes, y se abrevia así, mira, LD. Los vectores U1
U2 hasta UN, los vectores que quieras, de cualquier espacio vectorial, ¿eh? Aquí, este vector U1 te puede representar cualquier vector, una matriz de orden 2×2, o uno de los vectorcitos que estamos trabajando aquí. Hablamos de cualquier vector en general, de cualquier espacio vectorial. Entonces, los vectores U1, U2 hasta UN son linealmente dependientes, y se abrevia así nada más, L.D, LD. Si existen escalares, sí, existen escalares, C1, C2, hasta Cn, no todos cero, no todos, y por favor subrayas esto de no todos cero, de tal manera que la combinación lineal de estos vectores, C1 por U1, más C2 por U2, más Cn por Un, sea idénticamente igual al vector 0. Si esta combinación lineal de estos vectores, igualada con 0, se cumple para escalares C1, C2 hasta Cn, no todo 0, ¿eso qué significa no todo 0? Que al menos uno de estos escalares de la combinación lineal sea distinto de 0. Si eso se cumple, entonces decimos que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, LD. Si la única posibilidad que existe para que esta combinación lineal sea igual a 0 es que C1, C2 hasta Cn sean 0, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. Aquí, linealmente dependientes. Y la otra es linealmente independientes. Ahorita con el ejemplo, los ejemplos quedarán, espero, más claro. Ok, entonces, pinto esto. Si todos los escalares, si todos los escalares son 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Entonces, los vectores son linealmente independientes. L.I. Linealmente independientes. Y pues como me quedan nada más 2 minutos, no sé, a lo mejor ya tienen clase. Siguiente. La siguiente sesión que tengamos, espero aclarar esto con todo detalle. ¿De acuerdo? Por el día de hoy, basta. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien.
Entonces, nos vemos la próxima clase, por favor. Y plantearé los ejemplos correspondientes a este tema y las aplicaciones, ahora sí, de esta parte. Problemas geométricos, ahora sí.